Bienvenidos al programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les saluda el pastor Oscar García, pastor de la iglesia El Shaddai Panamericana en Los Ángeles, California. Le invito a tener para comenzar una oración. Damos gracias por permitirnos tener acceso a su santa palabra. Deseamos abrir nuestro corazón para que la influencia de su Santo Espíritu gobierne nuestros pensamientos. Diríjanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora estaremos estudiando el último enemigo. ¿Hablar de un último enemigo? Bueno, ¿quién tiene enemigos? No quisiéramos tenerlo, pero es una realidad que lo hay. Hablar de que hay un final para esta lucha constante, como nos ha venido hablando el apóstol San Pablo a través de las metáforas que se han presentado en los estudios anteriores. Ahora vamos a hablar precisamente de una de las doctrinas fundamentales, principales, básica, diríamos central en el Evangelio de Jesucristo, como es la doctrina sobre la resurrección. Hablar de la resurrección es un hecho real que centraliza al cristiano en la esperanza de un Cristo que murió, pero que resucitó, ascendió al cielo y que vendrá por segunda vez. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, vemos que esa obra que hizo Dios a través de Cristo al resucitar fue la esperanza viva para todo creyente, para todo ser humano. Fue la doctrina que los apóstoles llevaron como una carta victoriosa de presentación. Cristo, su resurrección, es única enseñanza en todos los credos habidos en el mundo, porque la resurrección solamente fue en la persona de Cristo Jesús. Pero Pablo tiene que hacer una explicación amplia de lo que es precisamente la resurrección a aquellos cristianos que vivían en su tiempo, porque algunos pensaban que la venida de Cristo era inminente. Había cierta confusión en el tiempo de Pablo y su preocupación era que algunos que ya habían muerto se preguntaban ellos si cuando Cristo viniera se iban a quedar. Pablo tiene que hacer todo una enseñanza, una explicación a los corintios, y específicamente en el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, Pablo dedica todo un capítulo para presentar cómo el Señor debía de manifestar esa resurrección y cómo se iba a operar la resurrección. Vemos, por ejemplo, en el versículo 20 de 1 Corintios, capítulo 15, la esperanza dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo, la primicia. El apóstol Pablo nos presenta a Jesús como el precursor, el principal, el que toma esa victoria al resucitar y que hace para todo el que cree un depositario de esa esperanza, porque un día los muertos en Cristo resucitarán también primero.
Pero nosotros nos hemos dado cuenta durante los estudios anteriores que Pablo nos hizo una presentación del contraste entre aquel que trajo la muerte a través del pecado por medio de Adán, y ahora nos presenta a Cristo, el que nos da la vida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Qué lindas palabras. La victoria está asegurada en Cristo Jesús. Y precisamente cada uno de nosotros debiéramos de tomar estas palabras como unas palabras esperanzadoras, de no olvidarnos de que un día traerá a la vida a los que creyeron en su nombre. La resurrección nos coloca a todos los creyentes en un plano superior. ¿Sí? Porque ya no solamente vivimos los años, el tiempo que nos toca vivir en este mundo, sino que tenemos una esperanza de que un día tendremos resurrección. Pablo habla de la herencia recibida en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder, porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte fue vencida. Fue vencida porque Cristo resucitó. Y ya se cumplen las palabras que Dios dijera en el principio, allá en Génesis capítulo 3, 15. Enemistad pondré entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El final, porque Cristo es victorioso, también trae la victoria para todos los que creen en Él. Seguimos en medio de este gran conflicto. El mundo está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Pero ahora este mundo tiene esta esperanza por el sacrificio de Cristo. Él nos redimió, nos compró al pagar en la cruz nuestro rescate. Al ver el mundo en el estado en el cual se encuentra, pareciera imposible que la tierra vuelva a su estado original. Pero no hay que quitar la vista de Cristo Jesús, porque Él ya venció en la cruz. Y tú que me escuchas, amigo, amiga, tú también puedes ser victorioso. Creas o no, hay un Jesús resucitado que está intercediendo por nosotros y que viene un día para llevar a todos los que creyeron en su nombre, llevarlos en victoria. Dios traerá los cambios prometidos y tú puedes estar con Cristo preparado, esperándole. Solamente acepta lo que Él te entrega hoy y oramos para que esto sea una realidad. Querido Dios, gracias por el sacrificio de Cristo, porque Él venció, también nosotros somos vencedores. Gracias por su resurrección. En el nombre de Jesús oramos. Amén.